Luego, después de esa letra, tenemos bar, la I podían ser los felinos. Entonces así, cada palabra se explicaría a sí misma. Y la dificultad de aprender ese idioma sería menor si pensamos que eso podría aprenderlo un chico, como aprende su propio idioma. Y que luego, con el tiempo, él se daría cuenta de que simplemente hablando, él ya tenía una serie de nociones de zoología, mineralogía, botánica, bueno, de todas las ciencias, de las diversas partes del idioma, que todo eso le estaba dado por las palabras. Ahora, el inconveniente para la poesía sería que el nombre del jaguar, digamos, sería casi igual, digamos, al del leopardo o al de la pantera, pero ese idioma no estaba hecho para la expresión poética. Luego recuerdo el piano de él, que no sé si existe todavía. ¿Existe? Bueno, él decía que los pianos eran absurdos porque son muy largos. El pianista tiene que estirar los brazos y en cambio era mucho mejor un piano semicircular. Entonces ese piano creo que tenía varios pisos y le bastaba a quien lo tocaba ir, bueno, y extendiendo ligeramente el brazo. Y creo que él construyó un piano de esos, que no sé si existe todavía, ¿no? Está en casa. Bueno, qué suerte. Ha quedado eso de Jules. Y luego los libros de él eran de difícil impresión o publicación. Hubieran exigido letras para sonidos a los cuales no estamos acostumbrados. Pero recuerdo la facilidad que tenía Jules. Si uno le encargaba un artículo a Jules, yo recuerdo un artículo sobre Genghis Khan o Genghis Khan, no sé cómo debe pronunciarse. Yo le entregué un libro, le pedí al día siguiente un artículo para crítica y él le dijo, y él me preguntó, ¿lo firmaré o no? Yo le dije, no, le dije yo. Y entonces él escribió un excelente artículo en español común. Pero si hubiera tenido que firmarlo, lo hubiera escrito en su idioma, ininteligible para los más. Incluso por el mismo Jules que yo lo había dejado atrás en el momento que me entregaba este manuscrito. De modo que aquí tenemos este esquema, este brevísimo esquema, y en cuanto yo deje de hablar empezaré a arrepentirme de los muchos hombres que fue Jules, de lo plural que fue Jules Solar, además del sentido del humor, del gusto de las bromas y del profundo sentimiento de la amistad que tenía. Y ahora quiero llegar, estoy concluyendo, quiero llegar a la curiosa idea que han tenido ustedes y que yo personalmente agradezco porque me permite hablar de uno de los hombres que he querido más en mi vida. Él se llamaba Ao a veces, Alejandro, creo que Oscar o algo así, ¿no? Oscar Agustín. Sí, Alejandro Oscar Agustín. Ao, él decía a veces. Y además yo le recordaría a Tao, que era una de sus palabras preferidas. Le recomiendo el Tao, señora, al despedirse. También solía usar el no menos enigmático San Chao al decirle adiós. Decía que Chao ya era una palabra argentina y San Chao santificaba esa palabra. Como que se despedía de un señor a quien él había conocido, posiblemente un médico, un militar, un político, y le decía, bueno, San Chao. Y él nunca quiso aprovechar las ocasiones. Le presentaron una vez, yo no sé si a la condesa de las Cuevas de Vera o a la baronesa o a la marquesa de Yocur, y le dijeron que esta dama quería ser mecenas y que él podía merecer o lograr ese mecenazgo. Entonces ella estaba esperando y le habíamos dicho que Jules era una persona extraordinaria. Jules no decía nada, he was not in the mood, no tenía ánimo para hablar,
Y luego esta señora le preguntó algo y él le dijo, no sabo. Porque él decía que no ser, no sé, quiere decir no soy. En cambio, saber es evidentemente el verbo, la conjugación correcta sí, sabo, de saber. Entonces ella lo vio a él como un chico y no le dirigió más la palabra después de esa gafa. Y ahora querría decir algo sobre los gustos de él. Esos gustos abarcaban las más diversas lecturas. He mencionado en poesía, he mencionado a Swinburne, he mencionado a Becher, he mencionado a Hölderlin. Es decir, que él no admiraba a la gente por ser famosa, sino porque realmente le gustaban. Y esa sinceridad del gusto es algo extraño. En aquella época, la época del ultraísmo o del martinfierrismo, según se ha dicho, yo no tengo la culpa de esas palabras, era una época esencialmente tímida, yo lo recuerdo. Yo le pregunté una vez a un pintor que hacía todo lo posible para ser Picasso, ¿no? Que por qué él siempre ponía baraja inglesa y no baraja española, que es lo que se usa aquí. Y él me contestó que no, que Picasso no usaba nunca esa baraja. Y bastaba eso. El caso de Jules y Jules sufrió por eso, porque se admitían, o más bien, mejor dicho, se celebraban todas las audacias, siempre que estuvieran copiadas de modelos muy conocidos. Por ejemplo, un cuadro podía ser audaz si parecía de Braque o de Picasso. Un poema era audaz si parecía de Saint-Léger, por ejemplo, un poema, podía ser audaz si parecía de Saint-Léger. Pero en el caso de Jules Solar, todo esto fracasaba, ya que él tenía un poco a Picasso, él tenía un poco al arte moderno, él no sé si llegó al superrealismo, pero no creo que le hubiera agradado especialmente, no le interesaban los regalos de veías de entonces. Él tenía otros maestros y eso lo perjudicó a él. Y hubo un pintor a quien él admiró sobre todos los pintores, que fue el pintor suizo o suizo-alemán Paul Klee. Pero Klee no era conocido entonces. Entonces parecerse a Klee no era un mérito, no era una originalidad siquiera, como lo hubiera sido parecerse a Picasso o a Gris o a Braque o que a quien fuera. Y luego él tenía otras admiraciones que escandalizaban a la gente. Admiraba mucho a Turner, admiraba esos amarillos de Turner, esas telas de Turner que parecen infinitas y que son realmente pequeñas, pero que dan la impresión de lo infinito. Conmigo, él me enseñó a que me gustara Turner, pero realmente, si yo empiezo a hablar de todas las cosas que Jules me ha enseñado a mí, yo no concluiría nunca y no puedo abusar de la paciencia de ustedes y del tiempo que desde luego no es ilimitado. Yo no creo en la inmortalidad. Pero querría decir que yo lo he querido mucho a Jules, que sigo queriéndolo y que, aunque descreo de la otra vida, Jules no hubiera probado esto. Jules creía en la transmigración, Jules creía en la otra vida. Con Jules hemos leído mucho al gran místico sueco, Swedenborg o Swedenborg, lo hemos leído muchísimo, recuerdo. Bueno, Jules tenía esas admiraciones que lo alejaban un poco de sus contemporáneos. El hecho de que admirara a Swinburne, por ejemplo, y que no admirara excesivamente a Éluard o a Breton, mejor dicho, que no los admirara nada.